Estás a punto de escuchar una predicación de Iglesia Kairos, Iglesia Cristiana en Ciudad de México. Sabemos que Dios tiene algo preparado para ti. Te invitamos a que prepares tu corazón para recibir la palabra de Dios y ser hacedor de ella. Ahí está, ahí está, ahí. ¿Hasta cuál leyeron? No, no, hasta el 4 en la primer coma. Lo voy a leer yo en la nueva traducción viviente. ¿Pueden tomar su lugar? Nueva traducción viviente, que hoy que estábamos en clase estábamos viendo de las diferentes versiones. Es una versión un poco más clara en cuanto al idioma y dice: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Es como cuando, este texto me gusta porque, o esta cita me gusta porque es como cuando estás en la escuela y están viendo las teorías y te dicen de la teoría del mono. Yo no sé, yo no vengo del mono. A lo mejor a veces parecen, algunas, nada, no es cierto, algunas personas tenemos comportamientos, pero aquí dice la palabra de Dios que se formó de las cosas que no son visibles. Y a mí me gusta porque es una parte que nosotros hemos estudiado y una parte de la que siempre nos dicen los cristianos, nos dicen a los cristianos: es más fácil creer que una persona evolucionó a que en un chispazo Dios lo hizo. Que sabemos que no fue en un chispazo, que sabemos que hubo 7 días, ¿no? 6 días y un día de descanso. Y si ustedes siguieran leyendo, si siguiéramos leyendo esa parte de Hebreos, habla de las grandes personas que tuvieron fe. Y son pasajes que a mí me gustan mucho porque en realidad lo hemos platicado muchas veces. ¿Qué es la fe? La fe a veces la confundimos con algo que se llama creer, pero creer y tener fe no es lo mismo. Creer es un acto humano y por lo tanto una cualidad mental. En cambio, fe significa confianza, seguridad, certeza y convicción. Y esta es una definición que le he dado. Si pudieran ver algunos otros mensajes que he compartido, esta pequeña significado de la fe lo he dado mucho. Y dice: fe es una gracia divinamente impartida al corazón. La fe está sobre la razón. La fe actúa y obra, pero el acto viene de la fe y no la fe del acto. Como cuando en los pasajes escuchamos que dice: tu fe te ha sanado. La fe es lo opuesto a la creencia, porque uno cree algo cuando hay buenas razones para hacerlo. En cambio, tener fe es aceptar una afirmación sin ninguna buena razón, y es ahí cuando choca con nuestra mente. Porque nosotros hemos sido educados y porque nosotros como personas queremos razonar todo. Por eso hay una teoría de la evolución
Y no estoy diciendo que las cosas no evolucionen, sí evolucionan. Pero por eso tenemos muchas teorías, porque cuando no empezamos a encontrar algo, decimos, tiene que ser por algo. Y de repente cuando, no sé, los que tienen hijos, y te das cuenta de cómo se forma la vida. ¿Recuerdas cuando fuiste al primer ultrasonido de tus hijos? Y dices, me cae que esto solo Dios lo pudo haber hecho. Algo tan perfecto. Y cuando ves al bebé que nace y que respira y que busca a la mamá y que busca de comer y que llora y que se duerme y todo, dices, definitivamente no es algo que alguien de nosotros pudo haber creado. Porque a lo mejor se nos hubiera olvidado algo. Pues ¿para qué 5 dedos? 4 pongámosle. Estaba escuchando un video que les pusimos a los jóvenes que decía que de las cosas, todo el nacimiento de un bebé es interesante, pero de las cosas que dicen wow es cuando se forman los ojos, porque es como si una navaja rasguñara los ojos. Y entonces los puede tener ahí y se empiezan a formar. Pero a veces creer eso es muy complicado y dices, no. Lo que pasa es que hubo minerales y hubo esto y se fue creando y se fue haciendo porque necesitamos razonarlo. Eso es creer es razonar. Y la fe no tiene que ver con razonar. Hay muchos ejemplos de esto. En realidad creo que hay muchos ejemplos de esto, pero cuando estaba tomando mis notas yo recordaba, les voy a contar, cuando mi esposa y yo, que mi esposa tampoco está aquí porque una niña se enfermó y bueno, el día de hoy ha sido como un caos, pero cuando nos embarazamos por primera vez, yo no tenía trabajo. Y no sé si ya lo he contado, la verdad. Yo no tenía trabajo y yo vivía abajo de donde vivían los pastores. Y me decían, oye, ven, vamos a orar, ¿no? Y nosotros, lo recuerdo muy bien, la primera vez que fuimos, ya estábamos casados, teníamos como 1 año de casados, y le dijimos, Ana, Fer, les tenemos que contar algo. ¿Sí que? Y yo estaba así bien nervioso, ¿no? Como chamaco de 12 años. ¿Qué pasó? Y me dice Fer, están embarazados. Y yo, sí. Y me puse a llorar. Y me dice, felicidades, y ellos bien felices. Y Nati también se puso a llorar. Pero ¿por qué lloran? Pues es que no tengo trabajo, Fer. Y él, pero pareces niño regañado de 12 años que acaba de embarazar a su novia y no sabe qué hacer, que se le va a acabar el mundo. Y yo, pues es que así me siento. ¿Qué le voy a ir a decir a los papás de mi esposa? Pues que van a tener un nieto y que es su primer nieto. Y yo, no les quiero decir eso ahorita. ¿Qué le voy a decir a mi mamá? Mi esposa en ese entonces daba clases de inglés. Y yo veía cómo ella le iba a dejar a las mañanas al metro. A veces Ana me hacía favor de irla a llevar al metro. Y cuando hablaba con el pastor, me decía, Fer, Abel, tienes que creer que Dios tiene un trabajo para ti. Y yo, pues sí, pero no tengo trabajo. O sea, Nati me dejaba una lista de los quehaceres que tenía que hacer. Tienes que tender la cama, tienes que lavar, planchar, la verdad es que no me la rifo. Tienes que levantar esto y lo otro y aquello. Y aparte aquí está lo que tienes que ir a comprar al mercado de Azcapotzalco. Y la primera vez dije, está padre, es un mundo desconocido para mí. Voy, encuentras un montón de cosas y todo. Pero conforme fue pasando el tiempo yo dije, rayos, yo necesito trabajar. Y Ana, subíamos a orar con ella. Todavía ni por aquí nos pasaba que se fuera a abrir una iglesia. Les estoy platicando que esto fue hace como pues mi niña cumplió 5 años, entonces debe tener como 5 años y medio, 6. Y me decía Ana, Abel, tú tienes que tener fe y tienes que pedirle a Dios por un trabajo,
pero no cualquier trabajo, Abel. ¿Cuánto quieres ganar? Y yo, no, pues estoy... Lo muteé, perdón. Sí, perdón. Porque estudiaste, porque estuviste ahí, tienes que tener fe y tu fe debe de obrar. Y yo, bueno, pues es que si tuviera un trabajo así que me paguen tanto, no, Abel, pide el doble. Él le platicaba a mi hermano que hubo un momento en donde dije, voy a pedir trabajo donde sea. Sí, yo vi en el Parisina que se buscaba auxiliar y dije, voy a ir al Parisina a lo que sea, que me den seguro, y porque aparte pues íbamos a las citas del, ¿cómo se llama? Del pediatra, bueno, del ginecólogo, y no teníamos ni para pagarla. Dios utilizó a unas personas que no eran cristianas para que nos permitieran hacer los primeros, la primera sesión, no sé, la primera cita, y no nos cobraron. Y yo recuerdo mucho cuando hablo de fe eso, porque yo decía, y se lo decía así, es que tú no sabes lo que yo siento. Decir, ten fe, busca trabajo es bien fácil y bien padre, pero vivirlo cuando no tienes dinero es otro rollo, ¿no? Está padre cuando bendecimos a las personas y cuando le decimos, voy a orar por ti, Dios te bendiga, que te vaya bien, y no sabes ni cómo se va a ir. No sabes ni cómo llegó ni cómo se va a ir. Y eso es a lo que te quiero llevar. Tener fe va más allá. Cuando a mí me lo decían, y seguro, digo, estoy dando un ejemplo de mí porque pues, es a quien conozco, pero seguro todos tenemos un ejemplo. A lo mejor es de salud. Recuerdo mucho también, no sé si yo debería decirlo, pero cuando al pastor le detectaron la primera vez, pues como indicios de cáncer y todo eso, que estábamos ahí en el hospital, y yo lo veía nervioso al principio. Y yo decía, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué puedo? Yo no soy doctor. Ahí creo que ni trabajaba. No tenía dinero. ¿Cómo ayudas a una persona así? Y situaciones hay muchas. Podríamos hablar y podríamos dar testimonios de cuando tuvimos que ejercer fe. Pero lo que quiero que entendamos muy bien es que la fe va al corazón. Es la evidencia, dice la palabra en esta nueva versión, la evidencia de las cosas que no podemos ver. Abraham, sí, mejor sí ayúdame por favor porque siempre no pude. Abraham, vamos a hablar de Abraham. Abraham es un personaje bíblico muy conocido. ¿Quién no, si vienen de cuna cristiana, por así decirlo, no bailó nuestro padre Abraham? O bueno, no sé si se dice bailó, marchó, ¿cómo se dice, Yao? ¿Marchó? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Iba nuestro padre Abraham y luego con una mano, ¿no? Algo así. Y nuestro padre Abraham, ibas así. Es alguien de quien todos conocemos. Abraham es un personaje bíblico muy conocido. En Génesis, no lo busquen, en Génesis 12 comienza la historia. Y me encanta porque es una historia que comienza con un llamado y con una promesa de Dios. Le dice en Génesis 12, no lo busquen, yo lo leo, dice, bueno, si ustedes lo buscan en la 60, dice, deja tu tierra y tu parentela. Yo lo voy a leer en la nueva traducción viviente, dice, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, te haré famoso, dice esta versión, y serás una bendición para todos. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado. Y me impresiona mucho
porque Abraham es el primer hombre en la Biblia que recibió un llamado de Dios. Fue llamado porque fue elegido. En resumen, lo que te voy a decir, y no es el tema, pero el llamamiento implica una elección. Les decía, a lo mejor no es el tema de hablar y de decir que no es que nosotros nos elijamos y decir, es que yo soy bueno para esto porque yo tengo dones. Creo que fue la semana pasada, no lo recuerdo bien, pero que el pastor decía que al principio él pues no era bueno como para hablar y decía, ¿cómo voy a ser pastor, no? Ayer hablaba con alguien de la alabanza que está aquí y le decía, ¿y cómo aprendiste a tocar? Pues viendo. ¿Y qué? ¿Pero algo? No, pues como alguien más tocaba y agarré la guitarra y le daba. Y ahora está sirviendo. No se trata de tus dones o de tus capacidades, se trata del llamamiento divino que Dios te da. El llamamiento implica una elección. Y para Abraham no estaba nada sencillo, porque Abraham tenía que darle la espalda al mundo. Abraham tenía que darle la espalda a sus raíces, a sus tradiciones, a su familia. Abraham fue llamado a salir del mundo para cumplir con el propósito de Dios. Abraham tenía un llamamiento divino. Y vas a decir, oye Abel, pero nos estás hablando de fe y ¿qué tiene que ver el llamamiento? Pongámonos en lugar de Abraham. Imaginemos que hoy de repente se da una palabra o alguien viene y te dice, no sé, te tienes que ir, no quiero decir un país porque si digo un país que esté bonito van a decir, no, pues Suiza, ay, pues qué padre, si me voy a Suiza, no, o Canadá. Te tienes que ir a otro lado y tienes que salir tú solo. Si estás soltero, vas a decir, ay, ya me libré de mis papás. Pero le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ve al lugar. Y entonces él sale con su esposa. Y hay otra historia de ahí que agarra también a Lot y demás, pero sabes, es interesante que Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, sal de tus comodidades, sal de tus costumbres, sal de lo que tú estás acostumbrado. ¿Sabes qué tuvo que hacer Abraham? Hubo un llamamiento, pero ¿sabes qué tuvo que hacer? Tener fe. ¿Fe en qué? Fe en que no tenía un lugar seguro a donde iba a llegar, no tenía una tierra, no tenía familiares, no conocía. Ni siquiera sabemos si realmente Abraham se hincaba y adoraba a alguien que no sabía, que no conocía. Y le dice, tienes que salir, tengo un propósito para ti. Abraham cuando se le da esta palabra de que tenía que salir, tenía 75 años y él decide obedecer. No sé, tal vez en nuestros tiempos 75 años es aspirar a que llegaste, ¿no? En ese tiempo no era así. Y conocemos la historia, o sea, 75 años y luego 100 y todavía pudo tener un hijo, entonces estaban bien en esos momentos. Abraham no era sencillo darle la espalda a las tradiciones y a todo lo que él sabía. Con esto te quiero decir, la fe no es desear, la fe no es anhelar, sino proviene de una confianza de que obtendremos algo mejor de lo que incluso nosotros creemos.
aunque muchas veces no sea lo que pedimos. ¿Qué te ha dicho Dios que tal vez tú no has creído? Decía el pastor también la semana pasada, hay que prepararnos, hay que hacer y todo, pero ¿qué te ha dicho Dios que tú no le has creído? Que tú dices, no sé, oye, yo te llevaré a las naciones a predicar. No, es que yo ni inglés sé. ¿Cómo voy a ir a las naciones? Es que yo te voy a hacer un empresario grande y un empresario o un político que ponga mi nombre en alto. No, político, es que los políticos roban. Yo ni quiero estudiar eso. O sea, sí quiero estudiar economía, pero no voy para allá. No se trata solamente de creer que hay un Dios, es el concepto, creer que hay un Dios es el concepto más simple de la fe. Nosotros como cristianos creemos en la muerte de Cristo, pero ¿sabes también en qué creemos? Y lo vimos la semana pasada con el repaso, no solo en su muerte, sino en su ¿qué? En su resurrección. ¿Alguien de aquí lo vio? ¿No? ¿Alguien estuvo en ese momento? ¿Y entonces qué hacemos? Creemos, tenemos fe en que así fue. Es ir más allá de creer que hay un Dios, porque no es lo mismo que creer verdaderamente en Él. La fe en Dios significa que tú y yo podamos experimentar sus palabras, su obra, con base a la creencia de que Él tiene soberanía sobre todas las cosas. Y es chistoso porque nosotros queremos que Dios todo nos lo cumpla ya. Ok, voy a ser un político, un político grande, o voy a ser un gran empresario. Señor, no he terminado ni la carrera, debo 3 materias todavía del semestre pasado. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo me dices que yo voy a tener un gran trabajo si ahorita no tengo trabajo? ¿Cómo me dices que yo voy a ir al otro lado del mundo a predicar tu palabra si hoy no tengo sanidad? Y es más, me han detectado una enfermedad que dice que debo de cuidarme y que puedo morir. ¿A quién le creemos más? ¿A los doctores? Y no estoy diciendo que no sean buenos los doctores, estudien y si alguien va para doctor, mis respetos. Pero lo que estoy diciendo es que nos salgamos de nuestro razonamiento, nos salgamos de nuestra caja y creamos, pero en fe. No solamente creer porque, pues sí, Dios, pues a ver, voy a creer en Dios porque si saco mis 3 materias, y entonces yo creo que sí podría salir, y yo tengo un contacto que me puede ayudar a entrar. Se trata de lo que Dios realmente te está dando. La promesa a Abraham, que les cuento que fue dada en el capítulo 12 de Génesis, se cumple 9 capítulos después. Entonces del 12 pasamos al 21. Y dices, no, pues de volada. ¿Sabes cuánto tiempo fue después que se cumplió su promesa? Fueron 25 años después. ¿A los cuántos años Abraham tuvo a Isaac? A los 100. 25 años después se cumple la promesa. ¿Fue rápido? No. ¿Fue lento? Tal vez. ¿Sabes cuándo fue? En el Kairos de Dios. ¿Cómo se llama la iglesia? Kairos. En el tiempo de Dios. No cuando Abraham se sentía muy joven y dijo, bueno, ahora es momento, ahora puedo.
ahora tengo fuerzas, ahora no soy tan viejo para cuidar a un hijo. ¿No fue en el momento en que Abraham tenía la economía para darle al hijo todo lo que tenía? ¿No fue en el momento en el que Abraham, aparte de tener la economía, tuvo conocidos en el hospital y le iba a salir muy barato? Iba a poder él recibir a su hijo y cortar el cordón. Era en el kairos de Dios. Era en el tiempo de Dios. 25 años después, ¿se imaginan? Es casi mi edad, casi mi edad. Pero Dios cumple lo que promete. Y Abraham tuvo fe. Abraham tuvo que vivir una vida de fe aprendiendo y equivocándose, porque si conocen la historia de Abraham, pues como que metió la pata. Poquito, nada más. Y nació Ismael. Ojo, cuando Dios te promete algo, Él lo va a cumplir en su tiempo. No necesitas ayudarle a Dios. No necesitas, bueno, Dios, pues tú me prometiste, pues La fe no dice que las cosas pasarán ya o en el momento en que tú crees que es mejor. Pasan cuando es el kairos de Dios. Entonces, con esto estoy terminando. Si Dios te ha prometido algo, si tú estás aquí por algo, si has tenido una situación complicada, una situación difícil, si le has pedido a Dios, te has hincado y te has cansado de pedirle, lo único que yo te voy a decir es, salte de la caja y no te quedes con un razonamiento. No te quedes solamente con el, ok, lo voy a intentar y voy a ver cómo sucede y le voy a ayudar a Dios. Ok, lo voy a hacer porque yo estudié y porque yo sé que Dios me va a dar. Ok, porque sé idiomas. Ok, porque mi currículum es muy grande. Ok, porque estoy muy sano, porque tengo contactos. ¿Sabes? A Dios no le importan tus contactos. Va a sonar muy feo, y quiero que lo entendamos, pero Dios no necesita tu salud, ni tus habilidades. ¿Dios nos usa en gracia? Sí. Y no quiero que digan, pues si Dios no necesita mis habilidades, ya no voy a practicar la guitarra, porque no es el punto. Pues si Dios no necesita, pues ya ni estudio inglés, ya para qué, que me ponga un traductor. Seguro para cuando me toque predicar en otras naciones ya va a haber algo que te pongas aquí que traduzca. O están los traductores, ¿no? Que hablan, que van traduciendo en línea. Lo que yo te quiero decir es que si tú le crees a Dios, Él va a obrar, pero en su tiempo. Ahorita que lo veíamos y que orábamos, decíamos, hemos estado orando, hemos estado haciendo mucho, en oración se ha pedido. Y sabes, a veces no entendemos por qué parece que Dios no contesta. Pero es su tiempo. Vamos a Hebreos 11. Hebreos 11 y se ponen de pie conforme lo vayan teniendo, por favor. Hebreos 11. Ocho al 10. Y lo pueden poner para que lo leamos todos en la misma versión. La 60 o la... Sí, está bien esa. 8 al 10. Vamos a leerlo. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba.
Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén, tomen su asiento. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba, incluso llegó a la tierra que Dios le había prometida. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. ¡Wow! ¿Sabes? Eso es tu vida. Yo no sé qué estás esperando tú. Y hay una escena que me encanta, de lo cual saqué un extracto, hice como un extracto de varias enseñanzas que tengo, pero no sé si recuerdas cuando Dios se le presenta a Abraham y le dice: sal, sal. Y a mí me encanta visualizarlo así. Digo, aquí en la Ciudad de México ya casi no se ven las estrellas. La verdad es que es muy triste esto, pero cuando vas a otro estado de la República en donde sí se ven las estrellas, a mí me encanta. Y le dije a Nati apenas, le dije, ¿sabes? Este es chismerío aquí entre nosotros. Ella está ahí en las redes sociales, pero el día que compremos una casa, a mí me gustaría comprar una casa como arriba. Si es departamento, pues nomás que esté grande, porque los niños dan mucha lata. Pero si es casa, que esté grande y que pueda ver toda la ciudad, para que le diga a Obed: mira, hijo, todo lo que ves, no. Bueno, también ojalá. ¿Sabes por qué me encanta? Porque lo más cercano que tenemos en la ciudad, tristemente, son las luces. Y cuando todo está oscuro, a mí me encanta mirar muchas luces. Y le decía a Nati, apenas esta semana, no recuerdo si fue el jueves o el viernes, cuando Dios nos dé para tener una casa, lo único que yo quiero, amén, ya tú arréglala y tú pide lo que tú quieras. Yo lo único que quiero es esa vista. Y porque me recuerda mucho cuando Dios le dice a Abraham: sal y mira. ¿Ves las estrellas en el cielo? ¿Y qué le dice? Así será que tu descendencia. ¿Se pueden imaginar eso? Imaginemos que eso debió de haber sido, hace más de 2000 años, donde quizás no solamente se veían las estrellas, sino se veía, no sé, el planeta más cercano. Y le dice: ven y sal y cuéntalas. Y luego, si has ido a la playa, y si no has ido a la playa, a algún lugar donde hay arena, le dice: ¿ves la arena? Así también, de ese tamaño era la promesa que Dios tenía para Abraham. ¿Y sabes qué es lo que acabamos de leer? Que él vivió como extranjero. Entienda. Y que los coherederos, su hijo y su nieto, también vivieron así. ¿Dios faltó a su promesa? No, aquí estamos tú y yo. ¿Sabes por qué? Porque Abraham se salió de la caja. Abraham, lo que no era visible, lo alcanzó a ver. ¿Qué es eso que Dios te ha prometido a ti?
que tú ves imposible. Eso que tú dices, no puede ser. No creo que llegue tan lejos. No creo que se cumpla esto. No creo que se cierre ese negocio. No creo que lo que no creas. En el tiempo de Dios, en el kairos de Dios. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a orar ahorita, pero quiero que pongas en tu mente eso que Dios te ha prometido. Ojo, no lo que tú quieres, no lo que tú crees. Ay, yo creo que voy a ser millonario y entonces voy a apostarle la lotería. No. ¿Qué es lo que Dios te ha dado que va más allá incluso de las cosas físicas? Un llamamiento tal vez también. Una palabra. ¿Qué te ha dado Dios que tú has dicho sí? Sí, está muy padre, sí, pero híjole, yo no sé si salir a ver las estrellas y tener fe y creer. Yo vivo en la Ciudad de México y aquí no se ven ya las estrellas. Sabes, es difícil. Y quizás venimos de momentos complicados, de un par de años complicados en donde a veces la fe se debilita, parece. Y en donde dices, Dios, es que después de todo lo que ha pasado en 2 años, a lo mejor perdí un familiar, a lo mejor perdí un negocio, a lo mejor tuve que cerrar mi local, a lo mejor no es que haya perdido a alguien de que ya no lo vuelva a ver, pero se fue lejos. A lo mejor perdí las esperanzas de que mi vida siguiera siendo igual. Y eso empieza a mermar. Empieza a mermar en tu cabeza y en tu corazón. Pero ojo, a Dios no lo vamos a mermar. Pero se trata de tener fe, de salirnos de la caja, de creer y de decir, Dios, yo voy a salir a contar las estrellas. Tal vez mi mente no lo alcanza a entender, pero yo decido creerte a ti y tener fe. Si tienes algo en tu corazón, por lo que quieras que oremos, levanta tu mano y no es necesario que pases. Podemos orar por ti en tu lugar. Si quieres pasar, pasa, eres libre. Si te sientes lastimado porque crees que Dios ha fallado y tu fe ha menguado, también puedes levantar la mano. Y si ni siquiera hay algo que tú creas que tienes como propósito, también puedes levantar tu mano y vamos a orar por ti. Sabes, hoy con todas las situaciones que estamos viviendo, nada más el día de hoy yo te diría, es momento de confiar en Dios y de dejarlo en sus manos. Es momento de confiar en lo que Él dice y no escuchar a las demás personas. En el buen sentido lo digo. De creer en Él, de confiar en Él. Gracias por oír esta predicación de Iglesia Kairos. Deseamos que Dios siga hablando a tu vida para formar su propósito en ti. Búscanos y síguenos en nuestras redes sociales que están en la descripción de este audio. Nos escuchamos en la siguiente predicación. Dios te bendiga.